nos llama Lotus, sintonía del alma. Buenos días, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Lotus, sintonizando con tu alma. Y hoy tengo un episodio muy interesante para todos ustedes con esta gran persona que es Danui Salas. Ella es venezolana, pero radica acá en Estados Unidos, en el área de Phoenix. Y tengo un tiempo de conocerla y es maravilloso ver su trabajo, ver la labor que realiza para ir despertando conciencias, para ir ampliando los horizontes mentales, a veces romper patrones, conocer cosas nuevas. Entonces creo que esta charla nos va a dejar mucho a quienes nos escuchen hoy, a quienes nos vean y sintonicen. Yo sé que no será una coincidencia, tendrá una razón de ser el por qué escuchen hoy a Danui Salas, una acompañante en el proceso de, de conciencia, de elevar la conciencia de las personas. Bienvenida, Danui. Gracias, Rosis. No, pues me siento agradecida y bendecida que me hayas invitado a tu podcast y a tu programa. Aquí estoy lista ah, y dispuesta a, pues, a apoyar algo que dijiste, a ayudar a despertar la conciencia. El tema de hoy va a mover mucho el asiento de muchas personas porque tiene mucha resistencia en las personas. Y está muy acompañado de mucha resistencia, mucho miedo, pero es algo que todos vamos a pasar por ahí. Entonces, gracias por invitarme a tu programa. Con todo gusto, Danui. El placer es mío y tengo pues muchas ganas de escuchar también todo lo que nos tienes que decir hoy. Como bien dices, hay temas que nosotros con nuestra condición humana pueden resultar eh, difíciles, Sí, duros, porque estando en este planeta, la mayoría de lo que está en este planeta tiene una fecha de caducidad, ¿no? Aquí, todos, aquí, todo tiene una fecha de todos, caducidad, todo tiene, pero todo es cíclico, sí. todo es cíclico y eso nos espanta, ¿no? Hay quienes decimos, ay, no hay que hablar de la muerte De la porque susodicha. realmente creemos que hay una muerte, pero tú nos vas a platicar qué pasa más allá, ¿no? O sea, Bueno, hoy vamos a abarcar más que todo exactamente el momento del proceso de transición. Yo, ujú, de hecho, yo personalmente le cambié el nombre. Yo ya no hablo de la muerte. Es un proceso de transición. O sea, que nos va, no, es como si tú estuvieras pasando por un peaje o por un túnel. Entras al túnel y sales a otro lugar, ¿no? Entonces vamos a hablar exactamente de ese pedacito. ¿Qué sucede cuando estamos experimentando humanamente ese proceso de transición? ok, ¿Ok? entonces tú dirías que lo que vamos a hablar hoy es de ese túnel, cuando Ese proceso, ese el- momento, ok, ¿qué sucede con nosotros ujú, cuando entramos exactamente en esos minutos? O a veces, bueno, hay personas, hay humanos que duran minutos, que hacen su proceso rápido, otros duran horas, otros duran días. ok, ¿Ok? bien, entonces, Porque mientras más haya resistencia, pues por supuesto, más fuerte es el proceso. Entonces vamos a dedicar hoy, porque este es un tema, lo habíamos comentado entre pasillos, que es un tema muy largo, entonces vamos a dividirlo en dos, tres episodios, ¿ok? sí, pero sabes, antes para aquellas personas que nos están escuchando y que no están sumergidas en inclusive en este lenguaje, ¿no? De transición, eh, Ujú. de cruzar el velo, de, Exacto. pues sí, de este otro lenguaje que muchas veces podemos manejar. Em, ¿cómo, cómo podrías explicar tú antes, justo antes de que te dieras cuenta de de esto, de que había cómo era la manera de cruzar o de trascender? ¿Dónde estaba Danui
¿qué estaba aprendiendo? No sé si te acuerdas y qué te abrió los ojos para darte cuenta a este proceso del que nos vas a hablar hoy. Sí. Ujú. Yo ando en estos caminos hace muchos años, prácticamente casi que de mis 14, 15 años. Entonces, hubo dos acontecimientos en mi vida que me permitió entender un poco este proceso en mí como primera persona. Uno fue un accidente que tuve de tránsito en un autobús. Yo vivía, estudiaba en un lugar que es muy montañoso y pues bueno, viajaba en autobús. Ese autobús se volcó y dio vueltas y vieron muertos. Y yo ahí experimenté esa sensación, porque yo quedé atrapada dentro del autobús. Experimenté esa sensación de que me estaba yendo, ¿ok? Entonces, en ese momento hay un proceso interno donde primero hay mucha conmoción, uno primero escucha los ruidos de todo el mundo gritando y sale, el autobús se empezó a incendiar de atrás para adelante, y tú sabes, todo eso y eso, y luego eso fue haciendo más silencio, todas esas voces se fueron apagando, apagando, y uno entra en un momento como una leve como oscuridad, como que un trance, como que no estás aquí, pero tampoco sabes para dónde vas, que uno se quede ahí, pero en mi caso no me generó miedo, sino que, o sea, porque uno, claro, físicamente no podía hacer nada, estaba atrapada, estaba golpeada, perdí la conciencia, ¿ok? Entonces simplemente entra ese. Entonces, luego, en ese proceso yo empecé a ver esas especies de luces y empecé a percibir una paz, ¿ok? Empecé a percibir una sensación de quietud, de calma, de que todo está bien. Y a medida que esta luz se iba acercando a mí, yo empecé a experimentar la presencia de algo o de alguien, ¿ok? Y en medida que se iba acercando, yo escuché una pequeña voz donde me decía, tranquila, todo está bien, aún no es el momento. Cuando yo estaba en ese proceso, percibiendo esa presencia, escuchando esa suave, tenue voz y experimentando esa luz, eh, enseguida me volví a reconectar con el físico y escuché otra vez los ruidos y alguien jalándome y quitando como las cosas que tenía encima mío, porque yo quedé atrapada debajo de unos asientos. Y sí, yo ahí desperté y cuando uno está en ese proceso, muchos les pasa que más bien se quieren ir, o sea, quieren irse hacia lo desconocido, hacia aquello porque es una sensación muy bonita lo que se siente, ¿ok? Pero cuando ya uno retorna al físico y sí, es el olor, la gasolina, el humo, los gritos, pues claro, entra otra vez ese estado de conmoción, de estrés, y uno lo que quiere es salir de ahí corriendo. Bueno, de ahí yo saqué las fuerzas que como pude y me llevaba a levantar, me levanté y salí del autobús. Entonces, esa experiencia yo estaba muy joven, tenía unos 17 años, qué sé yo. Me quedó esa inquietud de eso que experimenté. Luego el tiempo, mi vida se fue avanzando y me encontré en la ciudad, en la universidad, me encontré con un grupo que trabaja todos estos temas y encontré una gran terapeuta a quien le agradezco mucho y con ella empecé a hacer sesiones de terapia de vidas pasadas. Porque fueron muchos acontecimientos en un corto lapso entre 14, o sea, entre 4 o 5 años me sucedieron muchas cosas que yo quería indagar más por qué todas esas cosas. Y entonces yo empecé a hacer sesiones. Entre las sesiones que yo hice en terapia de vida pasada, hubo 2 sesiones que en esas sesiones, cuando me trasladé a esas encarnaciones, pasé por el proceso de la muerte. Y fue igual al que yo viví cuando estaba dentro del autobús. Pero en esos 2 sí morí, o sea, sí me fui, sí hice el proceso, ¿ok? Pero yo llegué es
hasta el momento de que ya el último aliento que uno realiza y luego que ese cordón se rompe y uno se desprende y allí uno se va. ¿Hacia dónde se va? Eso depende. Eso depende. Hay muchas vertientes, hay muchas opciones. Ahí yo salía de las sesiones, hasta ahí yo llegaba. Entonces, pues todo eso pues me condujo a investigar más y más. Entonces, yo tengo, no sé, más de 30 años investigando este tema. Me volví, hice mis cursos porque me encantó tanto de hipnosis y de ahí he estudiado mucho, mucho ese tema. Yo seguí haciendo mis propias sesiones de terapias y pues bueno, me he encontrado muchas personas a quienes les he acompañado en ese proceso. He acompañado a muchos de mis familiares en ese proceso, he acompañado en su proceso de transición, ¿ok? De hecho, el del proceso de mi padre lo tuve que hacer a distancia. Mi papá murió en mi país estando yo aquí, no pude acompañarlo. Y yo desde aquí lo acompañé en su proceso de transición. ¿Ok? Es muy importante entender este tema, asimilarlo. Yo digo que esto es como el gran sapito, ¿no? Y el gran sapo, tragarse ese sapito cuesta mucho, pero hay que quitarle el miedo y prepararnos. Hay que prepararnos para hacer este proceso. ¿Ok? Entonces, por eso es que estoy aquí, porque pues he leído, he estudiado mucho de este tema y pues hablo de mis propias experiencias. Así es. El tragarte ese sapo, estás haciendo referencia al libro. El tragarte es de Brian Tracy, si mal no. Brian Tracy, Sí, sí. ¿verdad? Ok, que él nos habla de aquello que se nos hace más difícil, hazlo primero para quitarlo Ah, del no, camino, no, ¿no? Entonces, sí es algo que, uy, está difícil tragarse ese sapo. Entonces, es impresionante todo eso que nos estás platicando, Danui. Como dices tú, no es que lo haya estudiado, no es que lo haya leído, no es que nadie me platicó, es que yo lo experimenté. Bueno, De ahí nace es el esa, conjunto, porque es el conjunto. claro, bueno, Son el mis conjunto, pero experiencias más lo que he estudiado y experimentado. claro, pero siento que esa experiencia ayudó a que te diera esa hambre por saber Oh, más, sí. tener respuestas. Sí, porque es Entonces, que lo que se siente en ese momento es mm, tan peculiar, tan único, tan hermoso, que uno dice, ok, ¿cómo hago para sentir eso sin tener que morir? claro, O cómo hago, o cómo aprendo a hacer eso para cuando me mm, corresponda irme, pues lo haga con conciencia, así es. Y hacerlo con otra conciencia. cosa que yo siento que viene de ahí, así como eres un acompañante para los procesos de despertar, de elevar la conciencia, aquí estás diciendo que tú has acompañado a personas en esa transición. No sé si quieras expresar, platicarnos primero lo que ocurre o quieras decirnos cómo acompañas a las personas en esa transición. Me imagino para que estén más tranquilas o para ayudarles a bajar esa resistencia que puedan tener, ¿no? ¿Qué quieres abordar? Ujú. Con lo que yo me he encontrado es que si hay en este tema de proceso de transición o muerte, hay mucha resistencia, mucho. La gente no quiere hablar de ese tema. Le tiene miedo, le tiene pavor, de todo. Y en cierta manera eso ha sucedido ah, por los sistemas de creencia en que estamos, por nuestras culturas, ¿ok? Que desde niños pues nos han hablado de este tema como algo innombrable y entonces se genera ese sistema de creencias de miedo y temor a este proceso. Y lo más irónico de todo esto es que todos vamos a pasar por eso, absolutamente. Entonces, cuando yo me he encontrado en esa etapa, un par de familiares míos, hay varios tipos de acompañamientos. Está el acompañamiento físico, que tú estás al lado de la persona y bueno, a través de la oración, ¿ok? Orar por la persona,
a través de un conversatorio, ¿ok? Porque a veces las personas se resisten. Hay muchas personas que, como que dicen por ahí, que están en agonía, que le dicen, y Sí, que ya están ahí, que sí, que ya, que se van y no, nada, y duran días hasta semanas. sí, Entonces, tienen resistencia a irse. Puede ser muchas razones. Una sí, miedo a morir. Otra que tienen cosas pendientes. ¿Ok? Dejan cosas pendientes. Por eso no es muy bueno dejar cosas pendientes. Hay que tener las cosas en la vida al día. ¿Ok? Y una de las cosas que a veces sucede mucho, sobre todo entre familia, son los conflictos. mm, ujú, Esos conflictos que llevan a que las familiares se quitan el habla o se generan esas energías negativas de, tú sabes, de odio, qué sé yo. sí, Cuando le llega a uno un momento, esas cosas pendientes, cuesta que la persona se vaya. sí, Entonces, es mejor hacer las paces, o sea, vivir, porque lo más seguro que eso va a suceder cuando no lo sabemos. Pero el día que nos toca, estemos libres, estemos tranquilos, no tengamos ninguna deuda, ni física, ni moral, ni espiritual con nadie. Entonces uno puede irse. Esos famosos secretos y eso no, hay que liberar. Entonces, es una de las cosas que yo me encontraba con el proceso de la muerte, que hay personas que les cuesta irse por eso, de repente hay cosas pendientes, y la otra es eh, resistencia, ¿no? La miedo, el miedo a la muerte. es- Entonces, yo por lo menos, yo le converso a la persona. Si estoy al lado de esa persona, yo voy y le hablo al oído. Le digo, todo está bien, puedes irte. Entonces también va a depender en el contorno religioso que tenga la persona. Si es una persona, o nosotros occidentes realmente son las corrientes religiosas cristianas, toda la línea cristiana. Pero no es la muerte, no es igual para todos los individuos. El proceso, estoy hablando del proceso de la muerte. No ajá, es lo mismo la muerte de un católico a la de un budista o ujú, la de un judío. Es muy diferente. ujú, Pero bueno, Occidente, entonces uno y conversa con la persona. Todo está bien, puedes irte, ¿ok? Y uno le dice, si hay algo pendiente, como ellos están en un proceso que ya no pueden, no tienen fuerza para conectar con el cuerpo físico y conversarlo, pueden usar el plano de los sueños. ok, Y a través de sueños puedes indicar ujú, lo que quedó pendiente. Entonces yo le digo, le pregunto, si hay algo pendiente, muéstralo a través del sueño, muéstralo. Entonces puede que entonces la persona elija a alguien. Y ya ha pasado que a les dice, ay, mira, anoche soñé con mi papá o con el abuelo, quien esté sí, ahí, y me dijo tal cosa. Entonces hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo con música, hay que ayudarlo con la música que le gustaba, que a la persona le gustaba. O sea, hay que generar un contorno bonito, no de sufrimiento. ok, Cuando la persona está ya en ese proceso, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Ya la persona requiere irse. Entonces, el entorno del que está haciendo el proceso de transición, si es de mucho sufrimiento, imagínense cómo le va a costar a esa persona irse. Sí, está el apego a lo físico, pero también eso es lo que tenemos que trabajar, el apego a lo físico. Entonces, claro, primero, bueno, la oración, el acompañamiento de la voz, hablarle, todo está bien, ponerle su música o las cosas que le gustaba leer, si la música o si le gustaba el incienso, todas esas cosas. claro. Y, Entonces, y también ayudar, perdón, Rosy, y ayudar a sus familiares, claro, explicarles que hay que dejarlo ir, ujú, ok. hay que dejarlo ir. Entonces, esto sería cuando la persona, digamos, está en su lecho de muerte, o sea, que todavía Mira, no eso trasciende, pero ya está ahí en su lecho de muerte, ayudarlo con todo eso, con música, con palabras dulces, con sí. decirle que está bien, que los que se quedan van a estar bien. Y em,
cada quien hable con él y Que le cada diga, quien hable con él. papá, mamá, hermano, lo que sea, hijo, todo está bien, Ujú. puedes irte, vamos a estar En bien, paz. puedes Ok. ir. Eso Ujú. se puede hacer físicamente, pero si tú estás a la distancia, también lo haces. Yo lo hice con mi papá. Claro. Ujú. Yo desde mi posición aquí en Estados Unidos, yo empecé a conversar con él, porque es lo Ajá. mismo, es lo ¿Y mismo. conversaste con él desde tu corazón? ¿Cómo fue ese Uno, proceso? uno entra, uno o igual, hace un acomodo, yo coloco, prendo mi velita, pongo una intención, Ujú, si tengo incienso, lo enciendo y entro en un proceso de respiración, meditación, ujú, y ahí yo me visualizo estando en ese lugar, en ese espacio con la persona, y ujú. empiezo a hablarle. Mire, es tan real la conexión, tan real. Yo lo hice y yo tuve sueños con mi papá, donde en esos sueños él me hablaba, me decía, ¿ok? Lo que estaba sucediendo, ¿ok? Y entonces uno habla con la persona. Entonces eso ayuda a que la persona haga su proceso con más calma, que no sea tan doloroso, dramático, porque hay muchas muertes que son muy difíciles. Esto estoy hablando de las muertes de las personas, por lo menos generalmente, que caen en cuestiones de enfermedad, ¿ya? Que están en su lecho de muerte. Pero bueno, es muy diferente para los que de repente mueren en un accidente o Claro. en un evento natural, terremoto, tú sabes, esas cosas. Digamos, súbito, ¿no? Es súbito, Inesperado. es inesperado, es Ujú, diferente. Porque ahí sí es insofacto, ¿no? O sea, un ujú. accidente de avión, y, ¿no? Y ¡pum! Se estrelló y ya, chao, ¿no? Claro, Esa es sí. la primera etapa. Ujú. Luego, ajá, dime tú. Bueno, yo te quería decir, por ejemplo, como mencionaste los secretos, que podía ser algo que detuviera a las personas de irse tranquilos, ¿no? Em, entonces, tú recomiendas que les digamos, ¿hay algo que me quisieras decir? O decirle, no importa qué haya pasado, estamos en paz, no sé, algo para que ayude si siente a aquella persona un peso. Ujú, Se siente la presencia. Eso hay muchas historias. Estoy seguro ujú. que en tu familia y en los que nos están escuchando hay muchas historias que dicen Claro. que sentí, lo sentí, que me tocó la puerta, que me tocó la Ujú. ventana, que entró un pajarito. O sea, hay muchos relatos, ¿verdad? Sí, Que, que las personas presienten o cuando la persona ya fallece o unos instantes antes, por lo menos uno escucha la voz y de repente mm, suena el teléfono, se murió Sutanito y era esa persona. claro. Todo eso, entonces, en ese momento es cuando uno tiene que decir, vete en paz. Ujú. Te Ok. amo, te voy a recordar, siempre te voy a tener en mi corazón, ok, pero vamos a estar bien. Puedes irte, puedes descansar. Y de donde esté, yo sé que nos vas a apoyar, nos vas a guiar, nos vas a cuidar. Ok. Entonces, lo que yo enseño es que hay que quitarle, yo sé que esto va a sonar difícil, pero hay que quitarle el drama y la victimez al proceso del amor. Fíjate, bueno, aquí hace un paréntesis rapidísimo, pero cuando yo tenía 10 años, Ujú. uno de mis tíos falleció. Entonces era un tío muy cercano, me llevaba solo como, también como 10 años, Ah, 11 no mucho. años. Entonces, él tuvo un accidente y estuvo hospitalizado por mes y medio, entonces yo ya no lo volví a ver ni en el hospital. Cuando falleció, pues no, a todos los niños de la familia no nos llevaron ni a su funeral ni a su sepelio. Entonces, ya nunca lo volví a ver. Pero justo esa noche que él falleció, viene en mi ensueño y viene caminando y yo estoy feliz y le hablo, le digo, Fer, y lo abrazo y le doy muchos besos y me dice él, no es para tanto, estoy bien, ¿sí? Porque él después de su accidente quedó inmovilizado, tristemente, eh,
y pues estaba caminando, estaba de pie, se veía, y yo recuerdo que lo abracé mucho, él me dijo que estaba bien, y por muchos años pues yo hablaba con él, o sea, por muchos, muchos, muchos años, cuando estuve embarazada de mi primer hijo, soñé de nuevo con él y tenía una conversación. Él me platicaba de eventos que yo dije, pues él no estaba aquí cuando sucedieron esos eventos y me hablaba así exactamente hasta de amistades y todo. Y bueno, pues él sabía que estaba yo esperando mi bebé y fue tan real y estoy convencida de que es realmente su alma, ¿no? ¿Lo Em, dudas? en aquellos momentos yo lo No dudaba, lo duden, era una niña. no lo duden. Primera vez que lo soñé yo tenía 10 años, Sí. pero después me di cuenta, dije, no, o sea, realmente se despidió de mí, eh, pude sentir su amor, realmente en esas conversaciones él estaba, lo que yo me imaginaba que me contestaba era él y en ese sueño, aunque él no estaba en este planeta cuando sucedieron ciertos acontecimientos, él lo sabía desde otro plano, él sabía lo que estaba pasando en mi vida. Entonces, es cuando yo me di cuenta y dije, sí, no está aquí, pero está de otra manera. Ujú, Sí. Yo he tenido sueños con muchas personas, incluyendo familiares, padres, mis abuelos, ujú. y es que uno cree que son sueños, pero no. Hay que aclarar algo, Rosy, para los que creemos en esto. Y yo, para mí, ya no es ni siquiera una creencia, sino es, es una certeza, ¿ok? O sea, somos espíritu viviendo una experiencia humana. O sea, tanto es así que en un momento este cuerpo, este vehículo, va a dejar de existir. Ujú, ¿Y qué va a pasar con nosotros? Vamos a retornar de donde vinimos. Cuando tu madre, ¿ok? Produce o crea o fabrica tu cuerpo, porque ella es la mamá, es la que se encarga de fabricar tu vehículo. Esa es la fábrica. Yo creo que suena, pero es la fábrica que te sí, fabrica el vehículo. Luego, cuando tú vas a cuando ya estás listo, los 9 meses de gestación estás listo, tú en tu espíritu, bueno, ujú, alma entra a ese vehículo ujú, y entras a este sistema, a esta dimensión. Hay muchos nombres, pero no lo vamos a confundir. Entra, ¿ok? Y tú empiezas, tú adquieres, cuando naces, empiezas a aprender a cómo manejar y controlar tu vehículo. Empiezas a caminar, empiezas ujú. a leer, empiezas a hablar, ¿verdad? Entonces, es Sí, un poquito como cuando uno aprende una moto, andar cualquier vehículo, un avión. Hay un proceso de enseñanza a uno mismo, ¿verdad? Entonces lo llevan a la escuela y te empiezas a gatear, tú empiezas a tener control sobre vehículos. Entonces, ahí donde está, ahí donde está el detalle, dijo Cantinflas, que si a nosotros nos enseñaran este proceso tal cual como es, pues tuviéramos claro desde el día que nacemos. Entonces, no nos identificáramos tanto con el cuerpo físico, con el vehículo, porque no somos este vehículo. sí Estamos, es. este vehículo lo estamos conduciendo, ¿ok? Este vehículo también tiene otros vehículos, que está el vehículo mental, está el vehículo emocional. La mental es la parte de pensamiento, la parte de que co-crea. Está la emoción, que es la que te genera el sentimiento hacia las acciones. Entonces tú empiezas a experimentar, a vivir a través de este vehículo en este plano, pero es finito, es temporal, tiene un límite. En algún Claro. momento, ya, listo. O sea, me acabó, ya viví, ya experimenté, ya hice lo que tenía que hacer y me toca irme. Ujú, Entonces, así como hay un proceso para entrar en el vehículo, hay un proceso para salir del vehículo. ujú.
y el lugar donde estamos, siempre vamos a retornar al mismo lugar. Bueno, Ujú, relativamente, porque también uno va, así como uno puede aquí ir ascendiendo en conciencia, igual sucede allá. Uno puede ir y yendo a otro plano, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Entonces, ujú, tú sales de tu vehículo. Entonces, ujú, hay algo que nos ata a este vehículo. Vamos a decir, lo que es para el carro, la gasolina, ujú. sin gasolina el carro no. No Nosotros la funciona. energía es la energía vital, es Ujú, el soplo de Dios, ujú, es la energía que nos permite movernos y experimentar esto. Y cuando ya nos vamos a ir, no es que la energía vital muere, sino que se junta, o sea, se empieza a juntar y ya sale del cuerpo, sale, abandona, así, abandona el cuerpo. Tú no mueres, tú lo que estás es abandonando el vehículo con el cual estabas usando para experimentar tu experiencia humana, pero tú no eres humano, tú eres un ser espiritual, tienes un alma. ¿Ok? Entonces, hay un proceso donde en ese momento ocurre que se va recolectando toda esa energía, viene el último aliento, la última, ujú, y cuando tú haces, es tu último, hay algo que se llama el cordón de plata, ujú. ¿verdad? Que es cortado. Es un lazo que nos ancla al Ok. cuerpo físico. Cuando nuestra madre crea, fabrica nuestro cuerpo, entramos y hay un anclaje. Ese se ancla en nosotros. Y cuando ya nos vamos, se rompe ese cordón. ¿Ok? Y Ujú, cuando se rompe, entonces tu cuerpo se queda acá y tú ya en conciencia despiertas entre vidas. Despiertas al otro lado. ok. ¿Ok? Ujú. En ese proceso, ajá, dime si tienes preguntas. Sí, Porque si no, yo porque me sigo aquí yendo y es que, bueno, estaba visualizando todo lo que tú visualícelo. estabas, ¿no? Así es. Entonces dije, ok, entonces se dice que tenemos nuestro cuerpo físico, nuestros cuerpos y nuestra aura, ¿no? Que está como unos metro y medio cada lado, Sí, toda sí, sí. nuestra circunferencia. Entonces yo me estaba imaginando, ok, entonces es como que nuestra aura se va haciendo más pequeña, pero más bien concentrándose, ¿no? Como decías tú, Es concentrando. concentrándose, concentrándose, haciéndose como, digamos, de una luz de un foco a un rayo láser Exacto. y, Algo así y y, sale. y sale. Y luego, pero yo pensé, dije, ok, sale del cuerpo, o sea, sale de su contención, de su Del contenedor. contenedor. Este es el contenedor. Ajá. Es como que Y, yo, mira, este es ujú, el ujú, cuerpo físico y el sí, agua es mi espíritu. ujú, ¿Ves? ¿Qué pasa claro. cuando yo me voy, cuando yo muero, cuando uno muere? Esta Ujú, agua sale del contenedor claro. y se queda sin nada, Sí, y sin aquí, por nada. ejemplo, cuando salimos, ¿se expande de nuevo esa luz? Bueno, ¿o qué Sí, sucede? A ver, sí, platica. sí, se expande. O sea, vuelves a ser, Ok. o sea, entras en otro estado de conciencia, o sea, Ujú, como que en otra dimensión que tiene muchos nombres. claro, como Tal, si el agua se volviera una nube, digamos. O, un ejemplo, ujú, el mar. El mar, ajá, ponga el mar y un envase. ujú, El mar es el que contiene todas las almas. Todas vivimos ahí, ujú, en el todo. Cuando yo quiero experimentar la, 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 la 3D, la mater y la conciencia física, entonces yo soy una gota de ese mar. Esa gota sale y depende del contenedor, yo entro a ese contenedor. ¿Ok? Contenedor, tú sabes, que soy latina, que si soy cachetoncita, gordita, alta, baja, negra, lo que sea. Animal, planta.
Y yo experimento. Cuando ya esté lista para irme, que ya hice mi proceso, entonces igual esa gota que representa el alma retorna al mar, en ese vasto, infinito plano llamado plano astral. Y tú Guau. retornas a ese. Es como retornar al origen. ¿Ok? Entonces tú allá vas a hacer ciertas cosas, donde luego un día vas a decir, ¿sabes qué? Yo quiero volver a encarnar. Porque todos vamos a retornar allá y todos nos vamos a reencontrar nuevamente allá. Todos, absolutamente todos. La muerte es un hasta luego, no es un adiós. Entonces, a mí lo que me ha ayudado todo este conocimiento y el experimentarlo, ¿ok? Es perderle, es quitarle como el apego físico a las personas, es aprender a querer a las personas por su ser, no por su parte física. Y Ujú. saber que es un hasta luego, bueno, te fuiste adelante, nos vemos allá, ¿ok? Porque todas las almas van. Y de esto hay mucha, pero mucha información espectacular, libros, películas que tú puedes comprender mucho más. Y así pues quitarle el morboso, el miedo, el misterio. No, esto no es, ¿ok? Es- ¿Nos podrías recomendar un libro o una película para ver y Películas. no sé en eso? Ujú. Hay tantas. A ver, Chico Xavier, Nuestro Ujú. Hogar. Nuestro hogar de Chico Nuestro Hogar Javier. de Chicos. Ok. Hay varias de él, pero Mm. todas son Chico Xavier. Bueno, no, si nos ponemos a hablar de entrar en los temas de las películas, ahí vamos a ver, pero Chico Xavier, ahí tiene varias películas, entre ellas hay una que se llama Nuestro Hogar. Ok. Véanla. En YouTube está, Mm, véanla. ujú. Ahí explica más de lo que sucede. Ok, muy bien. Em, de la de Robin Williams, ¿cómo se llama? Más allá, Más allá de los sueños. más allá de los sueños. ¿Eres más allá? Ahí Ok. también explican, pero bueno, lo que pasa Mm, es que ahí explican es cuando las personas lamentablemente caen en este espacio llamado umbral o mm, purgatorio. ¿Ok? mm. Sí. Bueno, entonces vamos a recapitular un poquito. Ujú. Pero permíteme nombrar dos libros. Ah, sí, claro, Dolores adelante. Cannon, Ujú, los Dolores libros Cannon. Dolores Cannon y los Mm, libros de Brian Weiss, Mucha vida, muchos sabios. ajá. ¿Cómo se llama el de Dolores Cannon? La oleada, ella tiene varios, Ok. cualquiera de ellos, todos los Ajá. libros de ella son, bueno, Dolores Cannon, con doble Mm. I. El de Brian Weiss, Muchas Ajá. vidas, muchos Muchos maestros. sabios. Ok. Yo lo conocí, tuve la suerte, la bendición de estar con él en Miami, fui a sus charlas Wow. con él, le hablé de mi experiencia y porque él es psicólogo y Sí, su libro trata de eso. Ok, retornamos. excelente. Retornamos. Estábamos en que la energía se concentra, sale del cuerpo. Sí, Ujú. sí. Y Y luego ahí sucede muchas cosas que hoy no lo vamos a tocar. ujú. Depende del conocimiento que la persona tenga en ese momento que va a hacer su proceso de transición, ese proceso va a ser muy fluido, muy sencillo o puede ser eh, dramático o de sufrimiento. ¿Ok? Mientras menos conocimiento se tenga de esto, va a ser más difícil el proceso de transición. ¿Por qué? Porque está atado a la angustia, a la incertidumbre y sobre todo a las creencias que se tienen sobre ese proceso. Entonces, ahí la gente, las personas, cuando están en ese momento, sufren mucho. Y es por eso que nos mencionas. Primero, perdón, Ajá. físicamente, un sufrimiento físico. Hay Ujú. muchos que entran en pánico, no me quiero morir, no me quiero morir, o sea, cosas así. Claro, Ujú. claro. Y segundo, cuando sí o sí le tocaba y pum, se rompe el cordón, cuando despierta del otro lado, quedan en la nada, quedan perdidos, que no saben qué está sucediendo, etcétera, etcétera. Entonces, mi consejo,
investiguen más sobre este proceso, estudienlo, conózcanlo, porque todos vamos a pasar por él. Y a eso te refieres entonces cuando dices, puede ser diferente para cada persona de acuerdo a lo consciente o inconsciente que estén, si les tienen miedo, ¿no? ¿Es a eso a lo que te referías cuando dijiste, no es lo mismo una muerte de un cristiano, de un judío, de un, a lo mejor Sí, musulmán? no es lo mismo, no es lo mismo, Y es por esta idea que cada quien tiene diferente de qué sucede después. sí, aquí hay que hablar rapidito, Ujú. los polos de percepción. Ok, ajá, ¿Ok? Nosotros nos movemos en acuerdos de percepción. ujú, ¿Ok? Y esos acuerdos nos llevan como una especie de contrato de percepción. ¿Ok? Y te pongo un ejemplo que a mí me sucedió. En mi país, el brócoli, el celery y el coliflor son tres vegetales que lo usamos para cocinarlos. O sea, se comen en recetas que pasan por cocina, por hervirlos, por hornearlos, ¿verdad? ujú. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, mi primera reunión que yo vi una hermosa mesa con muchas cosas bonitas y vi una cesta muy linda con zanahoria, brócoli, celery y unas salsas. Y a mí eso dije, ¿y eso para qué es? Ajá. O sea, yo dije, ¿será que lo van a...? Ajá. Y cuando yo veo la gente que empieza a agarrar el brócoli y lo mete en el blue cheese o en el ranch, qué sé yo, y yo, ¿what? O sea, Y crudo. eso me Ajá, impactó. sí. ¿Ves? ¿Por qué? Ah, Porque yo vengo de un grupo, de una cultura donde eso no sucede. ujú, Claro, luego yo, pues, curioso, yo fui a agarrar mi primer brócoli y una cosa divina. Entonces, yo ya soy parte, o yo agrandé mis acuerdos de percepción y mi sistema de creencias, porque ahora yo inserté en mi sistema de creencias que el brócoli se puede comer de muchas otras maneras. ujú, Igual sucede con el conocimiento religioso espiritual. ¿Ok? Igual sucede. Te cuento rapidito. Yo desde los 15 años he estudiado muchas religiones. Empecé, por supuesto, por las católicas, entré por las cristianas, rosacruces, gnósticos, nueva era, budismo, hinduismo, judaísmo, o sea, me las he estudiado todas. Y eso es lo que yo he encontrado, que va a depender tu sistema, o sea, que por eso que a veces son unas muy radicales porque se encierran. Entonces, igual es la muerte. La muerte para un católico no es igual la misma muerte que para un budista, ujú. o para un judío, o para o uno un metafísico. Claro. Para un católico, la muerte implica el final de todo. O sea, Ujú, y que por tus acciones, buenas o malas, o vas a un purgatorio o vas al cielo eternamente. Mientras que para las culturas orientales, la muerte es una transición donde dependiendo del karma y el dharma, tú vas a ir al otro lado tú sabes, a disfrutar del dharma o a pagar el karma. ujú, Y luego entonces sucede algo que es el sistema cíclico de reencarnación, que es el samsara. Entonces ujú, ellos tienen la creencia de que tú mueres y que luego retornas. ujú, Y que dependiendo del karma, pues vas a tener que retornar a pagar ciertas cosas. ujú, ¿Ok? Entonces vas en eso. Para los metafísicos, pues está el famoso tribunal kármico, que el alma cuando desencarna va a ir a un tribunal donde va a estar representado por sus maestros, por sus espíritus guías, por sus ángeles, y ese tribunal, karma, dharma, te van a juzgar, aunque es un juicio amoroso, no es que te van a mandar para el... ¿ok? Y entonces, te van a evaluar y dependiendo de eso, vas a preparar tu siguiente encarnación. ujú, Y para los que pues, no le interesan nada de todas esas cosas, son los que cuando llegan del otro lado se quedan perdidos. Entonces, esos almas durante un tiempo
quedan en un espacio llamado entre vidas. Mm. Quedan como, ¿cuál sería la palabra? ¿No es el limbo? Ambulando, Ah, ambulando, quedan ambulando, ¿ok? Quedan ambulando, ¿ok? Y quedan y apegados a sus cosas, sobre todo todas esas personas que son muy materialistas, muy apegadas a lo material, no se quieren ir de la casa, no se quieren ir del espacio físico. Incluso, y de eso también hay mucho, la famosa la parapsicología habla mucho de esto. Lugares que están y que embrujados y tú sabes esas cosas, esos son almas que quedaron atrapadas ahí, ¿ok? Pero bueno, y así sucesivamente, Rosy. Hay muchos panoramas cuando tú estás haciendo ese proceso. Pero estamos en Occidente, pero generalmente lo que sucede es que cuando ya el alma hace el cordón, rompe, ¿ok? El alma va a durar entre 3 a 7 días dando vueltas, como una especie recorriendo espacios, tú sabes, la casa, su cuarto, si tiene hijos, todas esas cosas. Y luego, en ese momento, cuando ya hacemos el proceso, más que todo para los católicos, van a ver la presencia de seres queridos. Muchos dicen que pues, ahí está los que ya desencarnaron. El papá, la mamá, el hermano, la abuela, el abuelo, está ahí esperándolos para acompañarlos. ¿Ok? ¿A dónde? Bueno, hay unos que ven el famoso túnel, otros ven el famoso, la espiral, otros ven la luz, o sea, hay muchos, ven diferentes cosas, porque siempre va a depender de tu sistema de creencias. Entonces, un católico nunca va a ver lo que ve un budista, y un budista tampoco. Al menos que tú ya en varias vidas hayas vivido en otras encarnaciones, en Oriente, tú sabes, en diferentes culturas y religiones, entonces ya tu proceso de desencarnación, va a ser un mayor conciencia. ¿Sí? Vale, creemos en todo esto. Entonces, ese momento, cuando ya el alma pierde el contacto con su cuerpo, sale y ahí están ellos. O están tus maestros, están tus ángeles, están tus familiares, ¿ok? Y ellos te van a acompañar a ir hacia donde te corresponde. Esto para los que generalmente, relativamente, para todos los porque hayan tenido una vida más o menos equilibrada, ¿verdad? O sea, todos somos humanos, no somos perfectos, hemos tenido yo siempre le digo maestros de amor y maestros de dolor. A veces, a veces nos corresponde hacer para otros maestros de dolor. Y a veces otros nos corresponde ser maestros de amor. bien. Entonces, pues sí, a veces hemos hecho cosas no muy correctas con otros que generan ciertas experiencias dolorosas y así y al revés. Ahora, para los humanos que están haciendo cosas muy feas, ¿ok? Todas estas cosas que hacen esta, esas personas, esos almas, cuando hacen su proceso, hay una película muy viejita, que se ve muy bien este proceso, con Demi Moore, eh, ¿cómo se llamaba? ¿No es Ghost? Esa misma, La sombra del amor se La llama. sombra del amor. Véanla, ahí se demuestra exactamente eso. Por esos tipos de personas que estos asesinan y todos esos, Ajá. ¿no? O incluso estos políticos que andan por ahí haciendo de las suyas, no le importa el pueblo. Bueno, esas almas, cuando desencarnan, cuando hacen su proceso de transición, son llevados al purgatorio o al umbral, se llama. Es un espacio, es un lugar, es real, es un lugar que es real. Maya de los sueños lo muestra. La película Maya de los sueños lo muestra. Ujú. Así es. Es un lugar donde ellos van a purgar el karma que hicieron, ¿ok? Van a purgar. ¿Es feo? Sí, es feo. Ujú. ¿Es duro? Sí, es duro. Ok, Eh, es entonces, la ley,
¿ok? Y entonces luego ellos van a tener un proceso ahí, que eso lo hablamos de otra cosa, pero más o menos eso es lo que va a suceder. Dime. Sí, te decía que yo he escuchado que hay muchas personas que cuando están en la agonía, en Ujú. esos momentos empiezan a ver seres queridos, ¿no? Empiezan a Sí, decir mamá o papá, sí, sí. alguien que ya haya cruzado. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, ¿ellos se ayudan a hacer la transición por ese túnel? Es decir, los que van al purgatorio van después de atravesar ese túnel. O sea, como digamos que esas personas que también a lo mejor no hacían muy buenas acciones, pero también me imagino que van a recibir los personas que los amaban o guías, no sé, también los acompañan por ese túnel y después los llevan al purgatorio o qué es lo que has Generalmente encontrado tú. generalmente las personas que han vivido una vida muy oscura, Ujú, cuando mueren, inmediatamente este, son llevados inmediatamente a ese espacio, despiertan a ese espacio. ujú, O sea, dan su último y cuando el cordón se rompe, enseguida, acuérdese que en el plano astral no existe el tiempo, es diferente, se maneja diferente. Y, el alma es transportado a ese espacio. No es llevado, no es que venga para acá, montes en el autobús, montes en el carro o vamos a caminar para ir ahí. No, tú apareces, o sea, tú te sales de tu cuerpo y ¡pum! Despiertas en ese espacio.